Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estamos con un video particular, con un invitado, Fermín, te damos la bienvenida, Fermín Turia del Frente Obrero. Vamos a estar intercambiando un poco con él sobre justamente esta organización que, bueno, así lo poníamos en la placa, representa una alternativa para la clase obrera española. Ahora vamos a desarrollar por qué, obviamente, y por qué lo consideramos de esa manera. Pero brevemente, antes de dar comienzo al intercambio, podemos decir que el Frente Obrero es un movimiento político amplio, así está en sus propios, digamos, documentos y páginas web, que lucha por la organización obrera y por una España popular. Dentro de sus objetivos, ellos indican que está reconstruir el movimiento obrero en España. Es muy importante lo de reconstruir, ¿verdad? La izquierda obrera para luchar por una república popular y federal. Y otra de las cuestiones que también me parece que estaba bueno mencionar es que ellos plantean que su ideología es el patriotismo revolucionario, algo que capaz que podemos en algún momento profundizar porque a veces, sobre todo en estas latitudes, algunas de estas palabras a veces no suenan muy bien y me parece que está bueno también darles el sentido correcto por el cual también ustedes pelean allí. Simplemente les doy paso, pero para poder desarrollar un poco el proceso de esta organización y también su forma de militancia, sus militantes, ¿verdad? Cómo allí forjan esta herramienta que, como ustedes mismos dicen, hace 3 años que vienen siendo políticamente incorrectos. Me parece que eso está muy bueno también profundizarlo. Así que les doy paso nomás. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a Fermín, quien hoy está en representación del Frente Obrero, haciendo este video con nosotros para poder conversar acerca del proceso que viene llevando adelante el Frente Obrero como movimiento político, como organización política que desarrolla su trabajo en España. Así que le agradecemos el tiempo para realizar este video y para poder justamente entrar un poco en el tema de este video, en los aspectos centrales del mismo. Te queríamos consultar, Fermín, primero, si nos podías contar un poco acerca de cómo es que surge el Frente Obrero, cómo se da ese proceso de formación y la forma de trabajo del mismo. Uno de los puntos más relevantes que se ven desde afuera es el método de trabajo justamente que desarrollan en el Frente Obrero y su militancia de base en torno a la organización del movimiento obrero español. Perfecto. Nada, en primer lugar, buenas noches. Agradezco la invitación y quería empezar con una breve introducción agradeciendo a los camaradas de Reconstrucción Comunista de Uruguay por la participación en el Congreso. Vosotros pudisteis acudir al evento en Madrid y sentimos que habéis sido parte también de este proceso. Sabemos que es muy difícil, ¿no?, este tipo de viajes entre organizaciones obreras modestas, que implica sacrificio, ¿no?, económico, de tiempo, en todos los sentidos. Y para nosotros es muy importante que participarais y que podamos aprender mutuamente los unos de los otros de las experiencias, ¿no? Entonces, el enfoque un poco es intentar comentar un poco nuestra experiencia para que pueda servir a la militancia allí y a los revolucionarios de Uruguay y que sea un aporte con el que podamos hacer un poco también de crítica y de autocrítica, que al final es lo importante. En cuanto a la pregunta, la formación del Frente Obrero viene precedido por más de una década de trabajo de reconstrucción comunista. Reconstrucción Comunista en 2014 se constituye como partido, un partido marxista-leninista, y a la hora de enfocar nuestro trabajo de masas, sabemos que es importante, si se quiere hacer algo revolucionario, tener una acumulación de fuerzas importante. Y para eso hay que hacer un trabajo de base, un trabajo constante, hay que tener principios y hay que saber transmitir esos principios. Y, por supuesto,
luchar, que es algo que muchas veces se olvida, ¿no? dentro de organizaciones mal llamadas comunistas, de que el marxismo no es un dogma y con eso y con enunciar a grandes clásicos o gestas de otras personas no se te acercarán los obreros, por mucha necesidad histórica que exista. Los comunistas tenemos que transformar la realidad y para eso hay que estudiarla. Entonces, a partir de ahí, nosotros veníamos haciendo un trabajo en organizaciones de base, tanto juveniles, plataformas antidesahucios, organizaciones de solidaridad obrera en los barrios a nivel de repartos de alimentos, organizaciones sindicales, incluso dentro de sindicatos que nosotros consideramos que son a más no poder del sistema, que son como extensiones del Ministerio de Trabajo, lamentablemente, totalmente institucionalizados y que buscan frente a todo la conciliación con la patronal. Pero veníamos haciendo un trabajo potente ahí y un trabajo poco a poco hasta que pudimos plantearnos una alternativa propia e independiente que tuviera de verdad una esencia revolucionaria para hacer lo que nosotros queremos hacer. Como digo, para nosotros fue importante deslindarnos, ¿no? de esas organizaciones sindicales que consideramos que son burócratas en el peor sentido de la palabra y, por supuesto, profundamente corruptas en nuestro país. Profundamente corruptas, o sea, ya no solo en un sentido de, como decíamos, de conciliación de clases, sino en un sentido ya delictivo, o sea, puramente delictivo. En las organizaciones juveniles veníamos desplegando un trabajo importante, también a nivel de promover la conciencia de clase en los barrios obreros y no solo en las universidades, ¿no? Entre un selecto grupo de gente que se considera, porque muchas veces ni siquiera lo son, más avanzados, ¿no? que la juventud de los barrios obreros, haciendo un trabajo contra las drogas, haciendo un trabajo fomentando el ocio alternativo, ¿no? El deporte, la cultura militante, el esfuerzo, de la disciplina, y al final intentando también hacer lucha económica, ¿no? Contra los problemas del día a día a la hora de subsistencia, ¿no? De las condiciones de vida lamentables a las que el capital empuja a vivir a millones de trabajadores en España y también en todo el mundo. Y bueno, a partir de una presentación en el Ateneo de Madrid, que es un lugar bastante emblemático y donde en multitud de ocasiones se han planteado propuestas revolucionarias en el país, hicimos una presentación y dejamos claro como los principios de lo que debería de ser el Frente Obrero. Entonces se constituyó el Comité Pro Frente Obrero, se eligió una junta provisional y se empezaron a organizar juntas por todo el territorio nacional. Esto ha sido un proceso. Cuando empezamos estábamos apenas constituidos en 5 provincias y con el tiempo hemos podido llegar a la totalidad de provincias de España. Y bueno, ya sabéis que este trabajo pues, es difícil cuando se hace sin recursos, a nivel de viajes, a nivel de intercambios y demás. Y ha sido uno también de los grandes éxitos, de que pueda salir de las grandes ciudades, de llegar a las provincias, de llegar a los pueblos, de hacer un trabajo de profundización, ¿no? En un sentido territorial. Y además, yo creo que con bastante éxito, porque dentro de estos procesos siempre es fácil perder la unidad y, bueno, pues el camarada que vino de Uruguay pudo ver que allí existía una sincronización, ¿no? Y una unidad bastante fuerte
Y eso para mí tiene muchísimo mérito. Eso tiene muchísimo mérito. Dentro de ese proceso, pues culminó en el Congreso Fundacional. Nosotros al principio, ideológicamente, se plantearon una serie de puntos programáticos que para nosotros eran distinguir lo que queríamos ser de lo que no vamos a ser, en el sentido de definir: nosotros somos revolucionarios y no somos reformistas, nosotros somos una organización obrera, nosotros tenemos una visión de que el marco izquierda y derechas no sirve para explicar nada más allá de política parlamentaria, burguesa y el circo, ¿no?, al que nos tienen sometidos. Y dirigir, por otra parte, una propuesta revolucionaria, en el sentido de un programa mínimo: salida de la Unión Europea, salida de la OTAN, derrocamiento de la monarquía, reconocer también reivindicaciones democráticas, como puede ser el tema del derecho de autodeterminación, hablar de nacionalización de sectores estratégicos, de reindustrialización, que es una cuestión muy relevante en España, de reforma agraria y, en definitiva, definir como esencial dentro de lo que es la línea del Frente Obrero, que por eso hablamos también de patriotismo revolucionario, porque entronca directamente con la perspectiva revolucionaria que nosotros tenemos, en el sentido de recuperar la soberanía nacional. Por otra parte, bueno, el Frente Obrero ha crecido mucho, en parte también, por lo que decía, la confrontación durante todo ese proceso con la izquierda del sistema. La mayoría de organizaciones pseudo-revolucionarias en España, a la hora de la verdad, acaban o en su práctica siendo muletas del trabajo, ¿no?, de estos partidos de izquierdas totalmente institucionalizados y aburguesados, pero también en un sentido de directamente pedir el voto para ellos, contra el fascismo o contra el cis-heteropatriarcado o introduzca cualquier cosa coyuntural que pueda servir como retórica electoral, que en cada campaña pues es una, o sea, siempre hay una. O sea, y por una parte, decir que nosotros no tenemos nada que ver con la izquierda del sistema, que nosotros somos otra cosa totalmente distinta. Y por otra parte, creo que va directamente ligada, el tema de plantear una batalla cultural contra el tema del posmodernismo ideológico, que pensamos que es algo que ha calado totalmente dentro de lo que es la izquierda del sistema, que siempre ha pretendido erguirse, ¿no?, como representante de la clase obrera, con un programa reformista, de hablar de las condiciones de vida, y que incluso ese programa reformista ha sido totalmente desbordado por sustituir, ¿no?, al final el sujeto de la clase obrera a minorías oprimidas, algunas existentes y otras ni siquiera eso, y en definitiva lo que nos ha permitido plantear una cuestión importante de lo que nosotros hemos hecho lema: los trabajadores primero, en el sentido de poner en el centro la lucha de clases. La lucha de clases. Y eso ha explicado también, pues bueno, pues una renovación, como decía, también en todos los sentidos. Estamos hablando organizativa, con trabajo de base, con unidad organizativa y unidad ideológica, planteando que la disciplina en la militancia es necesaria, planteando que hay que tener principios. Y cuando digo principios no lo digo en un sentido retórico. Me refiero a que cuando hay un cambio coyuntural, uno se mantenga firme a esos principios. En España, un ejemplo, ¿no?, de lo lamentable en ese sentido
que llevan muchas organizaciones es en cuanto a la cuestión nacional. Depende de la coyuntura, dicen una cosa u otra. Unos días están a favor de la independencia de Cataluña, otros días niegan incluso el derecho de autodeterminación, etcétera. O sea, estamos hablando de un equilibrismo ideológico que es insostenible. También no ocultar nuestro programa, que es algo muy relevante, porque cuando se plantean organizaciones de masas, mucha gente de que se olvida de que al final usted puede plantear un programa mínimo, pero si es sin principios, eso no aporta nada. Da igual cuánta gente consigas acumular, que no aporta nada. No aporta nada. Y desde esa organización, desde Frente Obrero, pues es mucho más fácil que cuando se trabaje en ámbitos más concretos, cuando se trabaje pues, en los sindicatos, en las organizaciones para parar desahucios, en organizaciones de barrio, cosa que nosotros no abandonamos y que no absorbe el Frente Obrero, se puede hacer para fortalecer el Frente Obrero, para fortalecer una propuesta revolucionaria. Y eso para nosotros también era muy importante. Y bueno, yo creo que como introducción les dejo que puedan hacer más preguntas y que puedan también opinar un poco también de cómo ven la situación en comparación a lo que se está haciendo en Uruguay. Mauri, ¿estás con algo o te algún bocado? Sí, no, más que nada me quedó resonando uno de los puntos principales que viene llevando adelante el Frente Obrero, que es la lucha ideológica que ha desarrollado contra la izquierda del sistema, en realidad, ¿no? Que hoy por hoy se ha sentado dentro del gobierno español a través del PSOE y a través de Podemos, ¿no? Y también la lucha ideológica contra las posiciones posmodernas que hoy por hoy han calado hondo dentro del pueblo español. Sin lugar a dudas, ustedes a través del Frente Obrero han desarrollado un trabajo en desenmascarar ese tipo de posiciones en realidad que no hacen más que ser posiciones oportunistas y justamente reformistas que no hacen más que venderle pescado podrido a los trabajadores en realidad. Entonces es un trabajo muy interesante que vienen desarrollando en el Frente Obrero justamente no solamente para organizar al movimiento obrero español en torno a sus problemas concretos, a sus reivindicaciones inmediatas que tienen. Entonces, más que nada, destacar también ese trabajo que vienen desarrollando, que es de suma importancia llevar adelante esa lucha ideológica. Si me permites un apunte, en este sentido, ¿no? Creo que es importante recalcar que esa lucha ideológica, ¿no? Esa batalla cultural, además de con agitación y propaganda, que es algo que creo que podemos decir que hemos podido conseguir grandes éxitos, acciones mediáticas, ¿no? Como el tema del escrache a Pablo Iglesias en la Universidad Complutense, cuando Íñigo Rejón, que es uno de los que ahora fundó Más País, pues, otro partido con representación parlamentaria también de este estilo, que le hicimos también, bueno, le expulsamos de un barrio obrero a gritos cuando vino a hacerse fotos a una asociación con la que trabajamos nosotros. En un barrio muy pobre de Madrid, hay que tener la cara de cemento para hacer este tipo de cosas, pero ya sabes que ellos no dudan en elecciones. Y, por supuesto, también vía redes sociales, mítines, puestos informativos, etcétera. En ese sentido creo que también nos hemos adaptado, ¿no? A la agitación y propaganda que toca hacer hoy sobre todo en Europa, pero bueno, creo que en vuestro contexto también es bastante idóneo, porque hay mucha gente que, no sé, que sigue planteando hacer periódicos ahí en blanco y negro, que no está mal, y yo no critico eso, pero que también hay gente como que hace mucho de menos, ¿no? El tema de vosotros en YouTube, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, nosotros en YouTube, pues yo creo que lo que tenemos es un órgano de expresión ideológico impresionante, con difusión y con capacidad, y poco a poco profesionalizándose. La GIPRO
es llegar a los trabajadores. Es llegar a los trabajadores. Pero bueno, es por esto que decíamos, ¿no? De emular a Lenin, pues ellos todavía llevan la boina y así, y van con él. En fin. Y en cuanto al apunte de lo del tema del posmodernismo, para mí es muy relevante que esa separación no solo se ha hecho con difusión y con Agitprop, como hablábamos, sino que se ha hecho también marcando una diferencia táctica y estratégica importante. Porque mucha gente, sobre todo desde posiciones marxistas, hace una crítica, ¿no?, al posmodernismo, y ahora cada vez más, porque han visto el éxito que hemos tenido nosotros, más que por posiciones de principios, pero bueno, esto pues siempre pasa, ¿no? O sea, al final son partidos atrápalo todo, y si la tele habla de feminismo, pues ellos se dedican a hablar de feminismo, y si a estos les va bien diciendo que esto se para de la lucha de clases, pues ahora pues empezamos. Pero claro, luego a la hora de la verdad siguen participando de esos movimientos. Entonces, hay que tener principios. O sea, claro, por supuesto que se puede apoyar reivindicaciones democráticas, de derechos democráticos, de derechos civiles, por supuesto. Pero eso no implica integrarse en movimientos burgueses, interclasistas y liberales. Y eso es importante, porque ahora a la hora de la verdad, si tú mantienes que pues criticas a lo mainstream, ¿no? Pues vale, lo de Greta Thunberg, lo de Irene Montero, que es aquí la ministra por excelencia, ¿no?, que representa este tipo de propuestas, ¿no?, con la nefasta ley trans, etcétera. Pero luego a la hora de la verdad, cuando ellos determinan su agenda, la acaban haciendo por presiones de este tipo de movimientos. O sea, da igual que vayas al 8 de marzo con la cara de Clara Zetkin. Si a la hora de la verdad, en lugar de estar trabajando en barrios obreros y elevando la conciencia de clase, tú te dedicas a intentar salir de fondo como fuerza ultraminoritaria en ese tipo de movimientos, ¿qué aportas a la lucha de clases en España? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Y nosotros hemos tenido la valentía de hacerlo. Y ahora parece menos valentía porque somos mucha más gente, pero al principio era un linchamiento sistemático. Y en ese sentido, en España hemos sido muy criminalizados. Y lo seguiremos siendo. Nos han criminalizado en la televisión, en los periódicos nacionales más importantes, nos han cerrado cuentas, bueno, es que nos han organizado montajes policiales, es que te quiero decir. Y esa valentía también ha sido un poco por romper posiciones que estaban dadas. Es como, o pensáis así o sois fascistas. O pensáis así o sois tránsfobos, machistas, etc. Entonces, ese es un principio también del Frente Obrero, aunque no venga en el programa, de que nosotros no aceptamos chantajes. Nunca lo hemos hecho y no vamos a empezar ahora. Y creo que eso también ha sido bastante importante para entender nuestra construcción y nuestra formación. Yo me quedé con esto último que venías contando, de la importancia de mantener los principios intactos, ¿no? Y no desde un punto de vista discursivo o para la tribuna, sino que eso se refleje luego en acciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la discusión que acabas de plantear me parece sumamente interesante. Nosotros en nuestra corta historia, pero en nuestra larga historia de militancia, hemos dado ese tipo de discusiones muchas veces y no estoy tan segura de que hayamos logrado saldar algo, digamos, muy unificado, sino que siento que cada tanto la estamos dando, por ejemplo, con respecto a la participación en movimientos como puede ser el 8M,
¿no? O movimientos, o digamos, otro tipo de, digamos, de manifestaciones o cuestiones que pueden surgir que tienen que ver con estas luchas que vos decís, ¿no? Que en realidad son impuestas por el sistema y sus lógicas, y a veces las organizaciones que intentan defender a los trabajadores van atrás de ellas. Y bueno, lo que termina pasando es lo que decís vos, en realidad es como que en pose uno defiende a los trabajadores, pero después se termina integrando a la misma lógica que no lleva a ningún lado. Porque aparte, digo, por ejemplo, nosotros este año en sí hemos, digamos, particularmente hemos dado esa discusión en nuestro primer año como Reconstrucción Comunista con respecto a lo del 8M. No participamos, por ejemplo, ¿no? Y sí nos mantuvimos intentando realizar acciones a nivel de nuestro trabajo de base cotidiano. Ahora, es una discusión que hasta hace relativamente poco la dábamos y siempre gira en torno, y con otras organizaciones que hemos dado este tipo de discusiones, a veces en frentes más amplios, ¿no? De coordinaciones, donde se dan este tipo de discusiones, bueno, pero vamos y vayamos con una propuesta, digamos, más radical, o vamos con, no sé, propaganda para difundir. Es decir, son cuestiones, a ver, sin desmerecer obviamente estas discusiones, que yo misma le he dado muchas veces, es como que a veces entramos en esa donde pareciera que nos mareamos, ¿no? Porque no terminamos dando la tecla a lo largo de mucho tiempo en definitiva, qué es lo que queremos o cómo orientamos o cómo definimos nuestro trabajo para con la clase trabajadora. Porque lo que sí es verdad, por ejemplo, lo que ha pasado en nuestro país, es que en los últimos años el 8M, por ejemplo, ha convocado miles de personas, en particular mujeres, pero miles de personas, dentro de las cuales obviamente un gran porcentaje son trabajadoras, porque no hay tantas mujeres de la clase, digamos, que no sean trabajadoras. El problema es que lamentablemente esas trabajadoras van allí conducidas por la ideología pequeña burguesa y la ideología burguesa que se permea. Entonces, bueno, como que esas discusiones me parece que son muy, digamos, interesantes y enriquecedoras. Y me lleva a esto de los principios, ¿no? Cuando uno está claro en cuáles son sus objetivos como organización, a dónde apunta, ¿no? Cuál es el público objetivo, si se quiere, ahí es donde podemos orientar mejor nuestras acciones, o por lo menos deberíamos poder, luego de una discusión objetiva, desde el punto de vista de nuestra ideología, terminar orientando nuestras acciones. Y lo otro que quería mencionar, que también me parece es particularmente a valorar del trabajo que hacen ustedes, es esto que mencionabas del trabajo de base, ¿no? Y que al principio eran muy pocos, y todo este crecimiento que han tenido luego de 3 años demuestra que ese es el camino, digamos, y lo que implica el trabajo de base. Lo planteo porque nosotros estamos en un proceso de incipiente crecimiento, y a veces entre nosotros también nos puede pasar esa como la sensación de frustración o desesperación porque no se ven ciertos avances o ciertos rasgos de crecimiento, pero la importancia de la paciencia, de la disciplina, del sacrificio también personal, ¿no? Vos lo mencionabas, bueno, ni que hablar cuando tuvieron que pasar por cuestiones de criminalización y demás, pero sin llegar a un punto tan extremo, el sacrificio cotidiano, ¿no? De los miles de militantes que ahora tienen, pero que hace un tiempo eran poquitos, y que lograron, digamos, a base de ese sacrificio personal en pos de un bien colectivo, llevar adelante y construir esta organización. Sí, sí. Al final, lo que te digo también, yo siempre admiro mucho a nuestra militancia de base, también porque al final lo que hablamos de la confrontación política para tener una posición política independiente, eso se refleja en la vida cotidiana de un militante del Frente Obrero. Y te lo puedo poner en todos los frentes. Me refiero en las universidades, en determinadas facultades que son como nichos, ¿no? de la posmodernidad. Nuestros camaradas están ahí dando una batalla de linchamientos públicos. De esta persona es fascista. Bueno, esta campaña que hicieron hace poco, que ustedes
pegaron arriba de una campaña institucional, ¿no? Mencionaban como cuestiones concretas que vivía la gente por sobre, no sé, cuestiones de la sexualidad, que era lo que se difundía, y eso me pareció súper interesante. Sí, y sí, si queréis, ahora la comento un poco, pero lo que decía claro, no es solo contra la posmodernidad. Pues obviamente a un joven, ¿no?, en una facultad de este estilo pasa, pero también pasa en una facultad de historia con un carácter más reaccionario por defender posiciones revolucionarias. Nosotros, por ejemplo, ahora que va a llegar el 27 de septiembre, nosotros vamos a dar la batalla poniendo en el debate y en actualidad los últimos fusilados por el fascismo en España, que eran militantes revolucionarios. Y son gente que cuando tú lo dices esto en una facultad de historia de esta naturaleza, te dicen que estás apoyando terroristas. Explicar por qué la gente que dio su vida por la transformación de nuestro país no son terroristas. En un centro de trabajo, plantear una confrontación con los sindicatos que llevan 40 años parasitando ese centro de trabajo, 40 años intentando confrontar a todo aquel que le lleve la contraria a ser el pelotilla de turno de la patronal allí en el sector. Estos procesos son duros. Nuestros militantes se juegan muchas veces el puesto de trabajo a cambio de avanzar una posición. De avanzar una posición que seguramente le lleva a la pérdida de empleo y a que realmente después de eso se pueda hacer una organización sindical más fuerte. En ese sentido, de gente que abandona comisiones obreras y se viene con nosotros, con el Frente de Obreros en Lucha, que es nuestra apuesta sindical, y las consecuencias que eso tiene a la hora de cuando un camarada llega allí y le entrega al secretario de turno la constitución de la sección sindical. Que dice, hostia, esto no es comisiones obreras. Esta gente ¿quién son? ¿Por qué porque también hay obreros, pero dicen que están en lucha? ¿Cómo? Entonces, claro, al final mucha gente se queda con lo de políticamente incorrectos como un eslogan y como si fuera un lema que utilizan, aquí llamamos pues, la gente de derechas, conservadora y no sé qué, para decir todo tipo, ¿no?, de burradas, ¿no?, contra los obreros inmigrantes o contra las mujeres o contra tal, pero nosotros no lo hacemos en ese sentido. O sea, igual de incorrecto es decir, pues denunciar las payasadas, ¿no?, al final de los bailes estos del movimiento feminista que parecen danzas a la lluvia, con ese tipo de cosas, hasta denunciar a burócratas de comisiones obreras y decirles que son unos corruptos, pero sin ningún complejo. Al final, a eso nos referimos. Es una cuestión de agitación, es una cuestión de principios ideológica, pero también es una cuestión de programa práctico, de cómo planteamos nuestras acciones, de cómo interactuamos, de cómo acercamos a la gente. Que no acercamos a la gente desde... o sea, hay organizaciones que prácticamente se dedican a suplicar que la gente milite con ellos. A la gente hay que plantearle una alternativa y hay que marcar la diferencia. Porque si no es imposible que se den esos procesos de crecimiento. Y yo creo que eso es una seña de identidad del Frente Obrero, el trabajo de base que se hace a todos los niveles, Bien, sí, yo justamente sobre también este último tema, la idea era consultarte un poco, Fermín, que nos puedas comentar sobre cuál es la realidad actual del movimiento sindical en España. Has comentado un poco que el Frente Obreros en Lucha, una organización que integra el Frente Obrero, viene desarrollando un trabajo muy importante en cuanto
a la disputa contra los sindicatos, contra las centrales obreras, en realidad, en España, que hoy por hoy conducen el movimiento sindical en ese país, que justamente tiene una concepción totalmente oportunista, que apuntan hacia la conciliación con las clases dominantes, y se consiguen como el colaborador pasivo de la propia burguesía, en realidad, no siendo su oposición antagónica, en realidad, y tampoco defendiendo los intereses de los trabajadores, claudicando frente a los mismos, en realidad. ¿Cuál es el trabajo que vienen desarrollando el Frente Obreros en Lucha allí en España en cuanto a la realidad del movimiento sindical? Claro, nuestra propuesta realmente está muy interrelacionada. El Frente de Obreros en Lucha como organización sindical independiente, totalmente independiente al Frente Obrero, pero si bien es cierto que podemos aprovechar unas dinámicas de lucha y de colaboración muy estrechas. Y en ese sentido, el Frente de Obreros en Lucha muchas veces aglutina pues, afiliados y gente que por la manera de trabajar, ¿no?, de nuestros representantes sindicales se acerca al trabajo que hacemos y no tanto por las posiciones ideológicas que se mantienen, ¿no?, contra, bueno, pues, revolucionarias, contra el sistema, etcétera, y que permite muchas veces acercar a gente a nuestras propuestas políticas. Pero también al revés. Es decir, mucha gente que coincide, ¿no?, con nuestras ideas políticas y que llega a fruto, ¿no?, del trabajo de agitación tan inmenso que planteamos, que como sabéis, pues muchas veces no va correlacionado, con honestidad lo digo, no va correlacionado con el trabajo que después la gente hace. Y vosotros allí en Uruguay me podréis decir cuánta gente que habla y que se llena la boca de comunista, de revolucionario, de etcétera, etcétera, y que luego a la hora de la verdad lo cuenta en Facebook, pero en su centro de trabajo no se la ha visto. Igual en su centro de trabajo el que da el callo es uno que vota a Mujica. ¿Qué dirías? Hombre, pues es mucho más atrasado, ¿no?, ideológicamente, etcétera. Ya, pero luego a la hora de la verdad, entonces en ese sentido también sirve, ¿no?, para que toda esa gente que se ha acercado a posiciones revolucionarias, luego en los centros de trabajo las mantenga y organice. Entonces nos permite hacer crecer la estructura con esas dinámicas, tanto en un sentido como en el otro. Y por eso creo que esa estructura a nivel de organización es muy válida. Luego, por otra parte, en cuanto a la situación, ¿no?, la situación por ser breve, la situación del movimiento sindical en España es deprimente. Cada vez se están viendo realidades más duras, ¿no? O sea, sí que es verdad que en los últimos años ha habido cierta resistencia sindical que ha desbordado las estructuras estas de comisiones obreras, y eso hay que ponerlo encima de la mesa, que lo que quedaba de desindustrialización y que se está acometiendo, lo hemos visto en la SEAT, en muchas fábricas en el País Vasco, que están acabando con lo último que quedaba de industria en España, y la gente no se ha ido a las buenas. Y eso es digno de reconocer, pero sin embargo se ha dado ese desbordamiento cuando era demasiado tarde, o sea, ya cuando estaban los despidos planteados, el cierre de las fábricas planteados. Y claro, eso nos plantea, ¿qué hubiera pasado si se hubieran tenido posiciones firmes y organización? Pues que se hubiera podido impedir mucho de lo que ha pasado en España. Después, en España, pues hay muchos, todo el tema de industrial, que cada vez pues tienen menos importancia, ¿no?, cuantitativa, sí que tenía esas estructuras fosilizadas, burócratas, etcétera, pero las tenía, y al final eso permite también tener mayor estabilidad y demás. Pero en la mayoría del sector servicios, que es lo mayoritario a día de hoy en España, lo que hay es una desorganización absoluta. Una desorganización absoluta. Ya sabéis el tipo de trabajo que es, donde la organización sindical se hace muy complicada, y en ese sentido yo quiero poner también
en valor el trabajo que se ha planteado. Se han hecho plataformas independientes, se ha planteado muy bien el tema de las redes sociales, se ha hecho trabajo de ir centro de trabajo por centro de trabajo, intentar que lo que está atomizado por empresa se pueda aglutinar por sector y este tipo de cosas. Y bueno, vamos avanzando y ojalá podamos dar más. El Frente de Obreros en Lucha lleva poco tiempo. Ya sabemos que las cosas a nivel sindical son también muy explosivas, ¿no? De que dependen de un conflicto. Y nosotros estamos intentando capacitarnos para que cuando se den esos conflictos nuestra gente pueda tener posiciones serias y podamos tener un poco la voz cantante en los conflictos. Aún así, pues bueno, hemos tenido las primeras experiencias huelguísticas, que es algo también relevante para nosotros, especialmente pues hubo una huelga en el mantenimiento del aeropuerto de Barajas, que es una infraestructura importante, y pudimos estar allí a la cabeza con camaradas que eran los representantes de los trabajadores y que venían trabajando con nosotros mucho tiempo y nos ha podido dar también una experiencia positiva. Pero bueno, al final, ya te digo, es trabajo de base y por supuesto, claro, no es el trabajo que sale en los medios, que al final quien habla, ¿no? en nombre de los trabajadores, pues acaban siendo los burócratas de los sindicatos amarillos y bueno, pues ahora se acerca septiembre y con septiembre el odio es mío porque ya están hablando de que hay que hacer un pacto por la inflación y bueno, pues ya veremos si bueno, ya veremos, no, o sea, no tengo duda de que habrá congelación de salarios y de que al final el peso de la inflación se va a cargar sobre los hombros de los obreros con una sonrisa entre la ministra de Trabajo, que es militante del Partido Comunista de España, y con los dos representantes sindicales y la patronal, y sin ningún problema. España hace ya 22, pues la última, la del 2012 y la del 2014. O sea, son muchos años sin una huelga general. Y las últimas huelgas generales, que también se idealizan mucho, pero siendo honestos, fueron huelgas que se organizaron después de las reformas y no antes. No vaya a ser que las pudiéramos evitar. No vaya a ser. No vaya a ser. Huelgas planteadas de un día y donde el apoyo mayoritario a las huelgas no se vio reflejado. O sea, ese sacrificio que hicieron los trabajadores no se vio reflejado en después una posición contundente a la hora de negociar ni absolutamente nada. De hecho, no se cambió ni una coma de las reformas y se dio por válido. No se cambió ni una coma. Y ahora, desde que en 2018 ganó el progresismo, que ya absolutamente nada. Es una posición totalmente claudicante y incluso los burócratas de turno intentan seguir los tiempos y la agenda que les plantee el gobierno para ser lo menos conflictivos posibles. Y esa es un poco la situación actual. Sí, suena familiar, ¿no, Mauri? Sí, es interesante ver, ¿no? La similitud dentro de los procesos, ¿no? O sea, si bien con realidades distintas, ¿no? Tanto en España como en Uruguay, la similitud en cuanto a este tipo de procesos que se dan en el ámbito sindical también, ¿no? Al final, yo he visto también un poco el trabajo que estáis planteando vosotros y creo que también os podéis sentir muy orgullosos. Al final es trabajo de a poco, trabajo muy sacrificado, también de ponerse en la diana con tu propio sustento. Para mí muy digno y muy bien desarrollado.
y hay que avanzar hacia eso, al final, hacia posturas rupturistas y de confrontación, porque al final, si no haces política, otros la hacen por ti. Eso es un poco lo que intentamos hacer, también dar el combate, pero también elevar la conciencia de la gente hacia posiciones revolucionarias. Sí, en definitiva es lo que también nos permite como comunistas de alguna forma conformar ese movimiento político que es el que nos permitirá avanzar en un cambio, ¿no?, de sociedad, en la toma del poder y el cambio social. Son algunas de las cosas que intentamos insistir a veces cuando con estos videos, en llegar al porqué de nuestra militancia, porque también, digamos, no solo el método y la forma tiene un porqué y tiene que ver con esto que vos desarrollaste en cuanto a la diferenciación con lo que existe, porque lo que existe no va a conducir a una liberación de la clase obrera. O sea, las formas de militancia, progres, el posmodernismo y demás, no lleva porque no tiene en sus objetivos eso, digamos, sino que es, en todo caso, mantener la buena gestión del sistema burgués. Entonces, no solo en esa diferenciación, sino que aparte nos permite también generar el músculo, ¿no?, y la militancia concreta, la acumulación de un movimiento que nos permita tener condiciones para pensar en algo superador, obviamente. Capaz que para ir redondeando también, pensando para los que nos están viendo, tal vez no son tan conscientes de eso, pero tenemos 5 horas de diferencia. El pobre Fermín debe estar dormido. Pero para ir cerrando el video y obviamente nuevamente agradecerte la participación y la dedicación a esta instancia, capaz que darnos solamente para los que no estén tan empapados en el tema, alguna de las perspectivas que ustedes resolvieron en ese congreso, ¿no? Algunas líneas de trabajo, alguna resolución, algo que puedas comentarnos, como para dar también una idea de cuál va a ser el trabajo en estos próximos años, capaz, ¿no? Supongo que el congreso en unos años tendrá un segundo congreso y bueno, por lo menos para este periodo. Por el crecimiento, ¿no?, del Frente Obrero y la relevancia también mediática que ha adquirido, mucha gente pues mira el Congreso desde la perspectiva electoral. ¿Pero os vais a presentar a las elecciones o no os vais a presentar a las elecciones? Sí, claro. El camarada de Uruguay que vino puede dar fe de la importancia que se le dio a ese debate, que fue prácticamente ninguna. Es decir, allí se planteó en términos ideológicos, en términos organizativos y en términos tácticos y estratégicos. Ya anunciamos que sí, y si todo va bien y dependiendo de los tiempos en los que se convoquen elecciones, veremos si Roberto Vaquero puede ser candidato o no, porque hay gente que no lo sabe, pero fruto de un montaje policial a consecuencia de la solidaridad internacionalista, fue condenado, ¿no?, en un juicio que fue una vergüenza como resultado de esto, de la participación de 2 comunistas en la guerra en Rojava contra el Estado Islámico y en favor del pueblo kurdo. Y por ahí pues no les fue suficiente solo con el tema de mantenerle en prisión preventiva de forma totalmente injusta, como se vio después en el juicio, sino que además le cargaron con una suspensión, inhabilitándolo, ¿no?, para poder presentarse, pero lo vemos por tiempos. Al margen de eso, para nosotros no es lo importante. O sea, lo importante de cara a estos años es poder seguir dando guerra con mayores medios, con mayor capacidad, en mayor cantidad y también en calidad. Eso es lo importante. O sea, al final, para nosotros lo central es la lucha de clases. La lucha de clases. Y en términos electorales se puede aportar muy poco a la lucha de clases.
puede llegar a más gente, pero también se ha visto que por otros medios se puede llegar también a mucha gente, como por ejemplo teniendo presencia en la vida de la gente y estando allí donde existe un conflicto, y es un poco lo que nosotros hemos querido representar siempre, de estar a ras de suelo, codo a codo con los trabajadores y en todo caso si representamos esas posiciones avanzadas, serlo por algo. Por ejemplo, por lucha, por capacidad. Dentro de nada, se van a publicar los documentos congresuales y se publicará el programa. Para nosotros es algo importante, teniendo en cuenta que en el último proceso realmente era un comité pro Frente Obrero y lo que se planteaban eran puntos programáticos. Claro. Esta vez hay documentos, existe un desarrollo ideológico fundamentado. Como comentabais en la introducción, uno de los puntos determinantes para nosotros es el patriotismo revolucionario. También el tema de poner en el centro del debate la lucha de clases. Hablamos de recuperar la soberanía nacional y de las medidas que son necesarias y también de reivindicaciones democráticas, ¿no? Que creemos que son imprescindibles en un proceso revolucionario en España. Es lo que estábamos hablando en cuanto a resolver la cuestión nacional, en cuanto a derrocamiento de la monarquía y este tipo de cuestiones. Se suscitarán debates, sobre todo respecto a la inmigración, y veremos un linchamiento sin precedentes, yo no tengo ninguna duda. También respecto a la forma de abordar la cuestión de la mujer, en cuanto a la denuncia, ¿no?, frontal que se hace respecto a la izquierda del sistema. Y bueno, esperemos que pueda tener, aunque sea por haters, una amplia difusión. Que son nuestros mayores aduladores. O sea, no tengáis ninguna duda. Tal cual. Hay un compañero que siempre dice, por unos pocos que nos empiecen a querer, muchos más nos están odiando. Tal cual. Pues damos fe. Bueno, Mauri, no sé si querés dar ahí algún cierre. Por mí creo que fue más que, digamos, un contenido, digamos, más que importante el que nos acercaste. Algunos de los cuales, como vos mismo decías, Guille, nuestro camarada que participó allí, también por invitación de ustedes, en su congreso también pudo dar fe, obviamente, de esto que tú mencionabas. La idea nuestra original era que también Guille participara de este video para poder, bueno, obviamente ser parte de este intercambio, pero bueno, tuvimos una feliz noticia, digamos, de una licencia donde allí, bueno, con Lucía hasta recibieron a su segunda bebé, así que les dejamos también públicamente el beso de bienvenida a Adelita. Pero bueno, no queríamos tampoco seguir retrasando la instancia de poder intercambiar contigo, porque como bien decías, ya se viene la publicación de los documentos, va a seguir el trabajo y luego también se dan un montón de procesos vinculados a los trabajos en cada uno de los lugares que podía complejizar un poco más. Entonces dijimos, bueno, nos juntamos igual sin Guille, pero desde ya de nuevo, gracias por el tiempo, por el espacio, por la dedicación también, y creo que todo lo que aquí intercambiamos nos va a servir de mucho para pensar, para reflexionar y también para actuar, ¿no? Nada, Sí, gracias a vosotros. Sin lugar a dudas, agradecerte, Fermín, por el tiempo, por el espacio, justamente para poder estar grabando este video, para contarnos acerca de las experiencias que vienen desarrollando a través del Frente Obrero, que para nosotros son de suma importancia, justamente dar a conocer este tipo de procesos
de organizaciones auténticamente revolucionarias que marcan el camino para, para los revolucionarios de todos los países, en realidad. Para nosotros justamente marcan el camino en cuanto al trabajo militante, en cuanto a la dedicación, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la consecuencia ideológica, en la disputa ideológica contra las corrientes oportunistas y reformistas, y nos marcan el camino en cuanto a la forma de organizar a la clase obrera. Por eso es que para nosotros es enormemente grato este video, esta instancia y el intercambio constante con ustedes. Así que muchas gracias y saludo al trabajo que vienen haciendo en el Frente Obrero. Bueno, saludos, nos vemos. Nos vemos.